¿Eres de los que todavía piensas que la ciencia tiene una explicación sobre la creación que no es compatible con la Biblia? Quédate conmigo que te lo voy a explicar. No nos empeñemos en buscar teorías científicas donde no existen. La Biblia no es un libro de ciencia. La ciencia y la fe son dos saberes diferentes. La fe se ocupa del sentido de la vida, como te he explicado en uno de mis vídeos anteriores. Estos relatos cuentan temas parecidos a otras culturas ya existentes, como la cultura mesopotámica, la cultura egipcia. Los relatos de la creación existen en todas las culturas de todo el mundo, pero estos relatos de la Biblia ponen el acento en la existencia de un único Dios. Hasta ahora solamente existía la creencia en el politeísmo, es decir, la existencia de varios dioses en las que un dios se dedicaba a cada cosa. Estaba la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, el dios de la guerra. ¿Sabías que en la Biblia hay dos relatos de la creación? El primero de ellos es el conocido, el Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Y el segundo de los relatos es el conocido del paraíso, en el que Dios crea al hombre y a la mujer para que disfruten del paraíso y les expresa que pueden disfrutar de todo lo que es creado, pero que hay un árbol del cual no deben comer. Ese conocido relato en el que llega la serpiente y le dice a Eva, te suena, ¿no? Ese fruto que al final termina ella mordiendo simboliza la duda, la desconfianza, la ambición. Sí, finalmente Eva come del fruto prohibido que le propone la serpiente. ¿Has visto tú alguna vez hablar a una serpiente? Los animales hablan en este tipo de relatos que tratan sobre el origen, sobre el sentido de la vida. Los hebreos cuidan mucho de poner nombres que tengan que ver con la misión. Adán significa la masculinidad, el hombre. Eva simboliza la mujer. ¿Qué tipo de relato es? Un mito. Los mitos tienen unas características para poder reconocerlos. Son relatos en los que aparecen dioses, seres humanos y animales que hablan. Ocurren en un lugar atemporal. El objetivo de los mitos es hablarnos sobre el sentido de la vida y la explicación al origen del bien y del mal. Y que cuando el ser humano hace un mal uso de su libertad, surge el sufrimiento. ¿Qué nos transmiten los relatos de la creación? El mundo es el hogar del ser humano, que tenemos la responsabilidad de cuidar para que sea posible nuestra vida. Somos los que tenemos que gestionar todos los recursos para que llegue para todos y podamos vivir felices. Otro mensaje es que la creación no es algo fruto de una casualidad. Es el comienzo de una manifestación de alguien más que el ser humano, en el que le manifiesta y expresa su amor incondicional. Lo único que nos pide es que correspondamos positivamente a este amor y que seamos nosotros mismos, haciendo un buen uso de la libertad, tratando a nuestros semejantes igual que Él nos ha tratado, de la misma manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero también viene narrando, como todos conocemos, la historia de una traición. En primer lugar, la desconfianza que nos separa de los demás, que nos lleva a no creernos que nos quieran. Esas personas que llegan a nuestra vida, que nos hacen entrar en duda, personas que realmente no desean nuestra felicidad. Este es el papel que representa la serpiente, en el que cuestiona a Eva sobre los objetivos que realmente Dios tiene sobre nuestra vida. Ella entra a creerse el engaño, como muchas veces entramos las personas a creernos al primero que llega, a dudar de que realmente somos merecedores del amor. Eva, comiendo del fruto prohibido, empieza a experimentar la culpabilidad. Adán entra
en el mismo juego de Eva, desconfiar de Dios, desconfiar de quien lo ha creado. Si hacemos un mal uso de todos aquellos dones y de nuestra capacidad de amar, consecuentemente nos viene un sufrimiento a causa de nuestra propia acción. Como todos sabemos, las personas no siempre estamos dispuestas a colaborar, a respetar. Queremos tener más que los demás, ser más que los demás. Entonces nos pervertimos, es decir, hacemos justamente todo lo contrario para lo que hemos sido creados. Nos convertimos en lo contrario a lo que somos y nos perdemos. El monoteísmo se afirma durante toda la Biblia desde los relatos de la creación. Estos relatos de la creación son escritos con la intención de transmitir unos valores espirituales, no son incompatibles con la ciencia. Una interpretación literal de los relatos de la creación del Génesis son inapropiados y son inviables. Si quieres que siga creando más contenido sobre este tema, déjame tus comentarios, suscríbete y no te pierdas ninguno de mis vídeos.